mediano calibre y vasculitis de pequeño vaso. En esta clasificación podemos ver que las vasculitis asociadas a ANCA, anticuerpos citoplasmáticos, significa ANCA. Tenemos a la granulomatosis de Bergerner o poliangeitis microscópica, la granulomatosis eosinófila o síndrome de Church-Strauss y la poliangeitis microscópica, ¿no? Que ya hemos mencionado. También puede ocasionar vasculitis de pequeños vasos por inmunocomplejos, la crioglobulinemia, la purpurinosis Scheulen, la enfermedad antimembrana basal, también puede ocasionar eso. También puede ser ocasionada por la enfermedad BSEC. Y hay una vasculitis que es común, encontrar la vasculitis leucocitoclástica, ¿no? También, y una vasculitis conocida por enfermedad sistémica como es el lupus eritematoso. El lupus eritematoso va a ocasionar vasculitis de pequeños vasos. Siguiente. Entonces acá tenemos un gráfico, vemos cómo va variando, tenemos la aorta, la arteria renal, la arteria interlobar, la arteria arcuata, la arteria interlobular y la arteriola y viene el glomérulo, ¿no? Entonces acá vemos pues este gráfico indica pues que las arterias de pequeños vasos son, o las vasculitis de pequeños vasos son las que van a afectar el riñón. Y estas pueden ser asociadas por inmunocomplejos circulantes. Esos inmunocomplejos, ¿qué son? Es un antígeno y un anticuerpo que se unen y están circulando en la sangre y se depositan en la pared de la arteria, ¿no? ¿Quiénes pueden producir ese mecanismo? La crioglobulinemia, la inmunoglobulina A, o vasculitis por inmunoglobulina, el lupus eritematoso, la artritis reumatoide, pueden ocasionar eso. O también puede haber vasculitis de pequeños vasos asociadas a la presencia de anticuerpos anticitoplasmáticos, como son el Church-Strauss y la granulomatosis de Bergerner, ¿no? Entonces, eso hay que tener presente, que el mecanismo de la vasculitis en pequeños vasos pueden ser por dos. Puede ser porque hay un anticuerpo anticitoplasmático, o sea, un anticuerpo que ataca el citoplasma de las células, o puede haber un complejo, ¿no? Antígeno-anticuerpo, ¿no? Que es un inmunocomplejo que está en la sangre circulando. Esos son los dos mecanismos que pueden producir la vasculitis de pequeños vasos. Siguiente. Entonces vemos ahí que lo que se afecta son las arteriolas, ¿no? Las pequeñas. Aprendan esto de la anatomía, eso les preguntan en el examen, ¿no? La anatomía de la, como eso que hemos revisado en anterior. A ver, regrésalo. Regrésalo, doctora. Ahí está ese orden, acuérdense, aorta, arteria renal, arteria interlobar, arteria arcuata, arteria interlobular, arteriola y glomérulo. Ese orden tienen que aprender, ¿ah? Ya. Siguiente. Ya, pásalo. Esto ya dijimos que hay dos mecanismos que afectan las vasculitis de pequeños vasos, ¿no? Uno es por inmunocomplejos y el otro es por ataque de los anticuerpos anticitoplasmáticos, ¿no? Y ahí vemos, pues, cuando hay ataque por anticuerpos anticitoplasmáticos que ocasionan esta vasculitis de pequeños vasos, tenemos la poliangeitis microscópica, la reumatosis de Bergerner y la granulomatosis eosinófila o Church-Strauss. Siguiente. Esto también ya vimos, ya pasan. Ayer hemos visto que una de las indicaciones para hacer biopsia renal, estábamos conversando las indicaciones para biopsia renal, no se realiza biopsia renal, hemos conversado en pacientes que tienen tumores renales, un cáncer de riñón, un tumor renal, no se biopsia, está contraindicado. Tampoco se biopsia en pacientes con enfermedad de cambios mínimos, ¿no? Tampoco se realiza biopsia. Pero sí se realiza biopsia en los pacientes que sospechamos afección por una vasculitis en el riñón, ¿no? Una vasculitis renal sí podemos hacer biopsia. Si estamos sospechando que hay una vasculitis de pequeños vasos que está afectando el riñón, podemos hacer biopsia, ¿no?
Una de ellas es el lupus eritematoso. El lupus eritematoso hemos conversado que cuando hay presencia de anticuerpo anti-DNA en sangre positivo y hay una disminución del complemento, tenemos que sospechar en que el riñón esté afectado por el lupus eritematoso, ¿no? Una glomerulonefritis lúpica, una glomerulopatía lúpica. Entonces ahí tenemos que hacer biopsia, ¿no? Ahí se hace biopsia. Cuando encontramos anti-DNA positivo, hipocomplementemia, o sea, complemento bajo, eso lo tomamos en sangre. Si está bajo, tenemos que hacer biopsia renal, ¿no? Y cuando hacemos biopsia renal, estamos sospechando de estos pacientes que tienen vasculitis, sea lúpica o no, o por otras causas, se hace la tinción de inmunofluorescencia. O sea, a la lámina se le aplica inmunofluorescencia. Entonces, esa inmunofluorescencia da un patrón específico. Y según ese patrón específico, podemos identificar la causa exacta, ¿no? Siguiente. Acá tenemos los anticuerpos anticitoplasmáticos, que es el mecanismo de acción del Chur-Strauss y la granulomatosis de Bergerner, ¿no? Que puede afectar el riñón, hemos mencionado, ¿no? Vean cómo los anticuerpos atacan, ahí en la figura los anticuerpos atacan el citoplasma de los neutrófilos de las células, ¿no? Y eso desencadena pues una reacción inflamatoria, un daño de la pared de la arteriola. Siguiente. Ahí está, tenemos por ejemplo la polengitis microscópica, afecta el 82%, puede ocasionar daño renal, también ocasiona manifestaciones a nivel de piel, articulaciones y pulmonar. El 80%, por ejemplo, de la polengitis granulomatosa ocasiona compromiso glomerular, puede ocasionar compromiso pulmonar también. La polengitis granulomatosa eosinófila o Chur-Strauss puede 50% hay compromiso glomerular, 100% se manifiesta como asma, 32% puede afectar el sistema nervioso periférico. Siguiente. Y acá está la diferencia, ¿no? Las manifestaciones clínicas de todas estas son vasculitis. En este cuadro están todas las vasculitis de pequeños vasos. Está la granulomatosis de Werner, está la granulomatosis eosinófila de Chur-Strauss, está la vasculitis por inmunoglobulina A, está la crioglobulinemia que ocasiona vasculitis, está la poliangiitis microscópica. Y vemos, ahí si vemos kidney ahí en inglés, kidney, 90% compromiso renal en la poliangitis microscópica. La granulomatosis de Werner, el 80%, es alto, ¿no? El eosinófilo de Chur-Strauss, 45%, disminuye, ¿no? Vasculitis por inmunoglobulina A, 50%. Crioglobulinemia por vasculitis, 55%. Entonces es más alto en la poliangiitis microscópica, ¿ya? Y en la reumatosis de Bergerner es más alto la posibilidad de compromiso renal. Siguiente. Entonces es importante tener en cuenta que las manifestaciones clínicas iniciales tal vez sean las dérmicas. Miren, si ustedes ven esas raciones pápulo-eritematosas, ven, ¿no? Inclusive, miren cómo están esas pápulas, ¿no? Puntos rojos ahí que ven. Esos son signos de vasculitis. Cuando sospechamos de vasculitis, ¿ustedes han visto cuando las personas les salen les aparece abones, hacen urticaria? ¿Han visto alguna vez? No sé si han tenido la oportunidad de ver personas con urticaria. Por ejemplo, las personas que están con urticaria, hacen alguna reacción alérgica, nosotros les indicamos corticoides endovenosos o algún antihistamínico endovenoso. Pero cuando el paciente pasa 3 días o 2 días a pesar del corticoide endovenoso, del antihistamínico endovenoso y no cede la reacción dérmica, hay que pensar en que el paciente puede tener una vasculitis, ¿no? Una vasculitis. Entonces, la vasculitis ocasionan estos cambios que aparecen en la figura a nivel de la piel. Inclusive pueden ocasionar hasta necrosis. Miren, si ustedes ven ahí partes, ya hay puntos rojos, ¿no? Hay puntos rojos que parecen botones. Le llaman también lesiones indianas, ¿no? Miren, si ustedes ven, el punto rojo es más intenso en el centro y el alrededor es opaco, ¿no? Ven, un punto rojo en el centro, un punto rojo en el centro y alrededor es más opaco, ¿no? Ahí está, este de acá se ve bien, el que está acá abajito en el... Ahí se ve, ¿dónde está la mano? Ah, ahí está ese, ¿ven? Esa es la característica de la vasculitis. Miren el punto rojo en el centro y alrededor es el eritema más
es más tenue, ¿no? Este es característico de vasculitis. Entonces, estos pacientes vienen así. Cuando ven a estos pacientes con estas manifestaciones dérmicas, hay que tener en cuenta que puede tener daño renal, ¿no? Y ahí miren, la vasculitis es tan intensa que ocasiona la necrosis, ¿ah? Miren, ya acá ven estas ya lesiones, sí, ya con costra, ¿no? Miren, ya ahí veía, ahí miren, ya está necrosis. Entonces así vienen estos pacientes con esta vasculitis, con lesiones dérmicas y estamos en la obligación de descartar algún compromiso renal, ¿no? Y acá tenemos las manifestaciones, el paciente puede también manifestar fiebre, presenta esas púrpuras palpables con lesiones necróticas, lívidos reticulares, urticaria, nódulos, puede manifestar mialgia, artralgia, manifestaciones neurológicas como mononeuritis múltiple, puede manifestar un antecedente cerebrovascular, claudicación, hipertensión, anormalidades en el sedimento urinario. Entonces, esas son las manifestaciones que puede dar la vasculitis, ¿no? Siguiente. Entonces, la vasculitis de grandes vasos hemos dicho que seccionalmente pueden afectar al riñón, no es lo usual, ya, no es lo usual. Y las que pueden afectar el riñón son la enfermedad de Takayasu, que puede inflamar el ostium de la aorta, ¿no? Ustedes saben que de la arteria aorta abdominal salen las arterias renales. Seccionalmente puede inflamar el ostium de las arterias renales y ocasionar una hipertensión renovascular, que puede ser una manifestación clínica de esto. Pero el glomérulo en sí no lo afecta, ¿ya? Siguiente. La vasculitis de mediano calibre, de igual manera, vasculitis de mediano calibre de igual manera, ¿no? Es excepcional que afecte en el riñón, ¿ya? Siguiente. Tenemos dentro de la vasculitis de mediano calibre la poliarteritis nodosa, que se manifiesta como lesiones, nódulos a nivel del tejido celular subcutáneo que son dolorosos a la palpación, puede afectar las arterias interlobales o arciformes, ya, pero no es lo usual que afecte el glomérulo, no afecte el glomérulo. Siguiente. Igual, acá. Entonces acá tenemos la vasculitis de mediano calibre, diré la vasculitis de pequeño calibre, son las que afectan el riñón, son las que generan la glomerulonefritis. Y estas pueden conducir a lesiones isquémicas que afectan la función renal. ¿Ya? Estas son las vasculitis de pequeño calibre, son las que afectan el riñón. Siguiente. Acá tenemos la vasculitis de pequeño calibre, hemos dicho que se puede hacer la inmunofluorescencia, y la inmunofluorescencia nos va a decir a qué pertenece. Si es un ANCA-C, es la reumatosis de Chura-Strauss, y si es un ANCA-P, tiene un patrón perinuclear, es un síndrome de Chura-Strauss, ¿no? Para eso nos sirve la inmunofluorescencia. Pero estas son las demás, las vasculitis de pequeño calibre son la reumatosis de Bergerner y la reumatosis de Chura-Strauss, la poliangiitis microscópica, ¿no? Siguiente. En la anatomía patológica que lo que van a encontrar pues es un gran infiltrado inflamatorio de células de neutrófilos y de también células mononucleares, ¿no? E inclusive depósitos fibrinoides. Siguiente. Ahí están, ¿no? Como hay un gran infiltrado de células mononucleares y depósitos fibrinoides. Ustedes saben pues que la inflamación tiene dos etapas, una etapa de inflamación aguda y una etapa de inflamación crónica. En la inflamación ya crónica ya viene, en la inflamación aguda ustedes saben que actúan los polimorfos nucleares, ¿no? En la inflamación crónica ya están los monocitos, están ya los fibroblastos y ya depositan, depositan pues fibrina, ¿no? Siguiente. Siguiente, a anotar. Igual, ¿no? Lo mismo patrón, ¿no? Y acá lo que ven es una granulomatosis de Bergeret, ¿no? Es tal vez algo frecuente. Esta granulomatosis de Bergeret no solo se manifiesta como vasculitis renal, también puede dar manifestaciones pulmonares, produce cavernas,
Uno de los diagnósticos diferenciales de la tuberculosis es esto, reumatosis Bergerac, ¿no? Puede producir esto. Vernos. Siguiente. Miren cómo está el infiltrado inflamatorio. Hay infiltrado polimorfo nuclear. Siguiente. Y la inmunofluorescencia, pues, nos dice el patrón característico, ¿no? Es de bastante utilidad. A estos pacientes que les hacen biopsia tienen que hacerle la inmunofluorescencia, ¿no? Y esto ya para los que van a ser patólogos, van a gustar la patología, de repente alguno de ustedes. Siguiente. El tratamiento es con inmunosupresores, ciclofosfamida. También puede darse corticoides, según la etiología, ¿no? Bueno, hasta aquí acabamos la clase de vasculitis. Ahora vamos a hablar de la hipertensión. A ver, ¿cuál es la hipertensión, doctor? Por favor.